Por favor, que vayamos al capítulo 14 de Oseas para leer allí los versículos del 4 al 9. Oseas 14, versículos del 4 al 9. Oseas capítulo 14, versículos del 4 al 9. Dice la palabra de Dios: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré yo, seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestra predicación de la palabra. Dios mío santo, grande es tu palabra, perfecta y santa como tú. Te pedimos, por favor, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes, Señor, porque somos barro, para que podamos entregar bien, con prontitud y con gracia la palabra hoy en esta mañana. Tú eres un corazón, tú eres un Dios lleno de gracia y puedes llenar nuestros corazones de tal cosa. En el nombre de Cristo, amén. El predicador Octavio Winslow dijo en una ocasión: si existe una consideración que sea verdaderamente humillante para la mente de un cristiano, es esta: que después de todo lo que Dios ha hecho por él, después de todos los ricos despliegues de su gracia, de la paciencia y la hermosura de sus instrucciones, la disciplina constante de su pacto y las pruebas de amor recibidas y las lecciones aprendidas por la experiencia, aún así existe en el corazón de ese creyente un principio o tendencia secreta, perpetua y alarmante de alejarse de Dios. Este es hoy, hermanos, ya el 9º mensaje y el mensaje final acerca del tema de la decadencia espiritual, y hasta ahora hemos visto las causas que llevan al creyente a caer en ese estado de deterioro. En primer lugar, vimos la negligencia en guardar el corazón. En segundo lugar, vimos la negligencia en desarrollar las gracias espirituales del alma. Y en tercer lugar, vimos la negligencia en guardarse de la mundanalidad. En segundo lugar, aparte de esas causas, vimos las características que identifican a todo aquel que está pasando por un periodo de decadencia espiritual. Y en primer lugar, en ese aspecto vimos que se caracterizará no por una pérdida de su percepción de la verdad, sino más bien de una pérdida del gozo y del deleite por las cosas espirituales. En segundo lugar, la decadencia espiritual se caracterizará no por la reducción de las demandas de santidad, sino más bien porque el corazón no está procurando activamente conformarse a tales normas. En tercer lugar, se manifiesta por una pérdida de vigor y actividad de las gracias que Cristo implantó en la conversión. En cuarto lugar, la decadencia espiritual se caracteriza porque cuando leemos la Biblia y la escudriñamos, lo hacemos no con un sincero deseo del corazón de conocer la mente de Dios y de agradarle, sino movido por la curiosidad o por la costumbre o para satisfacer un anhelo literario o intelectual. En quinto lugar, cuando oramos escasamente o de una forma inadecuada, eso es síntoma de decaimiento espiritual. Y en sexto lugar, cuando descuidamos el deber de confesar adecuadamente nuestros pecados,
eso es síntoma de decadencia espiritual. Y en séptimo y último lugar estábamos viendo, hermanos, cuando manifestamos desamor hacia otros cristianos, eso es señal inequívoca de decadencia espiritual. Estas son las señales que muestran que nuestra alma está en decadencia. Y desde hace varios domingos hemos comenzado a ver los remedios que Dios ha provisto en el Evangelio y que debe aplicar usted si está atravesando por este periodo de declinación espiritual. En esta parte hemos considerado 5 remedios que deben ser aplicados. En primer lugar, ocúpate en conocer cabalmente cuál es el estado real de tu alma. En segundo lugar, ocúpate en sacar a la luz cuál es la causa de ese estado en la que te encuentras. En tercer lugar, hermanos, lleva esa causa al trono de la gracia de Dios en confesión. En cuarto lugar, ocúpate en mortificarlo adecuadamente. Y en quinto lugar, y es el punto donde nos estamos encontrando ahora, esfuérzate por profundizar tu comunión con Cristo y por alimentarte continuamente de Él. El Señor Jesucristo hizo un uso de una expresión muy rica en significado para enseñarnos esta verdad en el discurso del pan de vida. Capítulo 6 de Juan, versículos del 51 al 58, dice ahí: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Si quisiéramos buscar, hermanos, una frase que resuma la enseñanza de este discurso, podemos usar la frase de John Flavel, un puritano que dijo: lo que es la comida y la bebida a nuestros cuerpos, eso y mucho más, es la carne y la sangre de Cristo para el alma del creyente. Ya dijimos anteriormente que Cristo no se está refiriendo a su cuerpo literal. Él no está enseñando, como dice la Iglesia Católica Romana, que en la Santa Cena el pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre, y que el creyente real y literalmente se alimenta del cuerpo y de la sangre de Cristo. Eso no es así, porque esas cosas materiales, hermanos, aunque fuera verdad que Dios hiciera un milagro y convirtiera ese pan en carne y ese vino se convirtiera en sangre, esas cosas materiales no pueden alimentar el alma, porque el alma es espiritual. Dice en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora bien, hermanos, Cristo está hablando allí de su cuerpo, porque es a través de este que fluye la vida espiritual a los creyentes. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, hermanos, no hubiese podido morir. Y si no hubiese muerto y resucitado, no habría posibilidad de redención para nosotros. Así que es a través de ese cuerpo y de esa sangre que fluye vida espiritual para nosotros. Y para explicar esta analogía hicimos 2 preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la similitud que existe entre la sangre y la carne de Cristo con la comida y la bebida? ¿Qué similitud hay? Y respondiendo a esta pregunta dijimos al menos 4 cosas. En primer lugar, que así como la comida y la bebida son el soporte de la vida física del hombre, así es Cristo de necesario para nuestra vida espiritual. En segundo lugar, hermanos, que así como la comida y la bebida son las cosas más anheladas para aquellos que tienen hambre y sed, asimismo Cristo es estimado y deseado por todos aquellos que comprenden la miserable condición en la que se encuentran.
En tercer lugar, así como la comida y la bebida pueden ser recibidas en nuestros cuerpos y tener una unión natural con ellas para que pueda aprovecharse, así también debe ser Cristo recibido en nuestras almas y entrar en íntima relación espiritual con Él por medio de la fe, para que podamos aprovechar lo que Él ofrece. Y también vimos que así como la comida y la bebida deben ser ingeridas diariamente para que la vida física se mantenga sana y vigorosa, así también el creyente tiene la responsabilidad de alimentarse diariamente de su Señor. La segunda pregunta que hicimos fue: ¿qué debo de hacer en la práctica para alimentarme todos los días de Cristo? Y fue en ese punto donde nos quedamos en el sermón anterior. La analogía, hermanos, que usa Cristo en el sermón del pan de vida es de comida y de bebida. Debemos comernos la carne de Cristo y debemos bebernos la sangre de Cristo si queremos tener vida espiritual. ¿Qué significa esto? Bueno, que debemos apropiarnos de Cristo por la fe. Para que una comida nos aproveche, decíamos que debemos comerla y digerirla. De igual modo, para que Cristo pueda ser aprovechado, debemos comérnoslo. Y por medio de la meditación entonces lo digerimos, es lo que habíamos dicho. Por eso decíamos en el sermón anterior que verdad que no es debidamente meditada, es verdad que no será debidamente aprovechada. Así que fe en Cristo y meditación en la persona de Cristo son dos elementos indispensables para poder aplicar este remedio que hemos estado exponiendo. ¿Cuál es el remedio? Ocúpate en desarrollar tu comunión con Cristo y alimentarte continuamente de Cristo. Y eso es imposible de hacer donde el creyente, mi querido hermano, no está ocupado de una forma consciente de ejercer fe en Cristo y de meditar en su persona. Lo que pretendo hacer en este sermón es explicar más detalladamente estos dos conceptos, la fe y la meditación. Debo recordar, hermanos, que estamos tratando el tema de la decadencia espiritual. Por tanto, solamente vamos a tocar aquellos aspectos de la fe y de la meditación que tengan relación con este tema de la decadencia espiritual. Podríamos hablar mucho de esos dos temas, hacer una cantidad de sermones tremendos, pero solamente nos remitiremos a lo que nos ocupa en el punto que estamos tratando. Y vamos a comenzar entonces a hablar de la fe. La fe. Todo creyente conoce una verdad fundamental del Evangelio, y es que fue salvo por fe. El pecador arrepentido tal vez no haya podido expresar en un lenguaje teológico y preciso y profundo qué es la fe, pero aún así, si ese hombre ha sido salvado porque creyó y tuvo fe. ¿Qué cosa es la fe? La fe es esa gracia, hermanos, que nos capacita para descansar plenamente en Cristo y su obra redentora y aceptar a Cristo como es presentado en los Evangelios. Eso es fe. Cuando el pecador se da cuenta que está perdido sin Cristo y que no puede hacer nada por sí mismo para salvarse, y en esa condición miserable descansa en Cristo, tal como Cristo es presentado en el Evangelio, en lo que Él hizo por nosotros, esa persona ejerció fe. ¿Y por qué hemos enfatizado tanto que el pecador debe recibir a Cristo tal como es presentado en la Biblia? Bueno, hermanos, porque algunas personas dicen en el día de hoy que se puede recibir a Cristo como Salvador y no como Señor de su vida. ¿Y qué es lo que el Evangelio nos presenta entonces? Bueno, el Evangelio dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No puedo recibir a Cristo como Salvador, la segunda parte de esa idea, de esa declaración, si no me someto a su gobierno, porque Él es el Señor. Aquel que no desea someterse al gobierno de Cristo es porque no se ha arrepentido, y el que no se ha arrepentido va a morir en sus pecados. Así que la fe capacita al pecador no solamente para recibir a Cristo como Salvador,
sino para someterse también al gobierno de Cristo. Por eso podemos decir que la fe verdadera posee tres elementos. En primer lugar, hermanos, posee conocimiento. En segundo lugar, posee asentimiento. Y en tercer lugar, posee confianza. Conocimiento: yo no puedo creer en lo que no conozco. Tengo que tener información de qué es lo que tengo que creer. Asentimiento: porque yo no puedo confiar en una cosa que yo no creo que es verdad. Y en tercer lugar, confianza. El pecador debe conocer cuál es su condición espiritual delante de Dios. Debe saber que ha violado la ley de Dios, que es reo de condenación delante de Dios, y también debe conocer las verdades esenciales de la persona de Cristo y de su obra redentora. Debe creer que Cristo es Dios hecho hombre, que nunca cometió pecado, que murió en la cruz por causa del pecado. Debe creer que todo aquel que pone su confianza en Cristo, en su obediencia perfecta y en la paga que hizo en la cruz, debe ser salvo por medio de la fe. Pero no solamente debe conocer estas cosas, que son esenciales, sino también debe sentirlas. El pecador debe asentir que ese mensaje es verdadero. Porque yo puedo conocer una declaración y también negar que sea cierta. Yo puedo decir, sí, yo ya conozco lo que el Evangelio enseña, pero no lo creo. ¿Cómo voy a creer en esa tontería de que la salvación depende de un individuo que se colgó en una cruz? ¿Cómo yo puedo creer que no me voy a salvar por mis buenas obras? Que mi religión no importa, que si sacrificó un pollo, ese no va a resolver el problema de mis pecados. ¿Cómo voy a creer eso? Bueno, si tú no puedes creer eso, entonces tú conoces lo que el Evangelio enseña, pero no crees que es verdad. No sientes que es verdad. Entonces se debe conocer las verdades del Evangelio y debes asentir que esas verdades son ciertas. Pero todavía falta el tercer elemento. Yo puedo conocer y puedo asentir, pero me falta confiar plenamente en eso. Y en ese descanso en la persona de Cristo es el corazón de la fe. Hasta que un pecador no descansa en Cristo, no ha creído. Permítame ilustrarlo de esta manera, hermanos. Hay una persona en un edificio, corre gran peligro, tiene que saltar para salvarse, porque hay un incendio que está devorando el edificio y está llegando a él, pero le han puesto una malla para que esa persona pueda saltar y no hacerse daño. Llegaron los bomberos, le pusieron esa malla. Pero aún esa persona está parada en la azotea sin tirarse, porque no cree que si se tira la malla lo pueda salvar. Esa persona ha entendido el peligro, ha entendido lo que tiene que hacer para resolver el problema del peligro, pero no lo hace porque no confía. No ha ejercido fe. Y alguno se puede preguntar, ¿a qué viene toda esta explicación de la fe? Si de todas maneras, si alguien está pasando por una declinación espiritual, al final es creyente. Ya ejerció fe. Hermanos, toda esta explicación la hemos dado porque aquí estamos diciendo que la fe es un elemento indispensable para tener comunión con Cristo. Y cada vez que ejercemos fe nos acercamos a Cristo. La fe es indispensable para tener comunión con Cristo, pero también hemos dicho que la comunión con Cristo es indispensable para salir de la decadencia espiritual. Y si tú has decaído en tu vida espiritual porque tu fe ha decaído, si has decaído en tu vida espiritual es porque tu fe ha decaído, tu fe está débil. Y en la medida que tu fe ha ido decayendo, en esa medida te has ido alejando de Cristo. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo bien bíblico, hermanos. Mateo 14, del 22 al 31, dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma.
y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, y esto no es una expresión de duda, hermanos, el texto griego literalmente dice: ya que eres tú. Ya que eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, en su coraje acostumbrado, le pide a Cristo que le permita llegar de inmediato a donde él estaba. Y en esta petición debemos notar dos cosas de importancia. Primero, Pedro no deseaba caminar por las aguas para experimentar algo novedoso, algo increíble que él no había pasado nunca, algo extravagante. Pedro no dijo: permíteme caminar por encima del agua para saber cómo se camina por encima del agua. Pedro dijo: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese es el interés de Pedro. Pedro había estado lejos del Señor y esas aguas le separaban de Cristo. Pero la fe sería un puente que llevaría al discípulo cerca de su Señor. Es indudable que Pedro tuvo que haber tenido aquí una fe muy fuerte, hermanos, porque nadie que no tiene una fe muy sólida iba a dejar la seguridad del bote para aventurarse a caminar en el medio del mar, porque pudiera estar pensando que se iba a ahogar. Y era un mar muy agitado. Lo segundo que debemos notar es que Pedro no actuó irreflexivamente, sin ponerse a pensar primero. Él actuó impetuosamente, pero no irreflexivamente. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, porque Pedro fue muy preciso en su petición. Él dijo: Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si Cristo no daba la orden, él no se iba a aventurar a poner un pie fuera de la barca. Señor, mándalo tú. Yo no voy a hacer nada si no lo mandas tú. Pero si el Señor Jesucristo, creador del cielo y de la tierra, daba una orden, entonces su deber era descansar en las palabras de Cristo. Y tan pronto Cristo dijo: ven, ahí sale Pedro y comienza a caminar, a encontrarse con su Señor, por encima de las aguas de un mar intempestuoso, impetuoso. Ven, hermanos, como la fe es algo que nos acerca a Cristo. Todo acto de fe nos acerca a Cristo. Sin embargo, la historia no termina aquí. Dice en el versículo 30, vemos que Pedro momentáneamente quita su vista del Señor para posarla en las olas y en el viento. Mientras estuvo mirando a Cristo no tuvo problemas. Pedro estaba caminando sobre las aguas. El resultado de quitar la vista fue que se llenó de miedo y comenzó a hundirse Pedro. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que su incredulidad se convirtió en una barrera que no le permitía seguir avanzando. Pedro sabía que Cristo había dado una orden y la sintió. Lo que sucedió fue que otro tipo de pensamiento vino a su mente a través de sus ojos y de sus sentidos. Mientras Pedro se basó en el conocimiento que tenía de Cristo por la fe, no hubo problemas. El problema comenzó cuando otra idea vino a Pedro a través de los ojos y de los sentidos, y él comenzó a pensar otra cosa. Por algo dice Pablo que los creyentes andamos por fe, no por vista. La fe de Pedro decía: Pedro, Cristo dio una orden que caminara sobre las aguas, eso es lo que tienes que hacer. Y si el creador del universo dice eso, puedes plenamente confiar en sus palabras y caminar por donde tengas que caminar. Pero por el otro lado, comienza Pedro a mirar el agua, a mirar las olas, y comienza a pensar: pero es que te has vuelto loco. ¿Cómo te vas a atrever a desafiar las leyes de la naturaleza? Los hombres no flotan. Es que tú no sabes en qué te encuentras, tú no estás en un parque, estás en el agua. Cuando comienza a llegarle eso a su cabeza, Pedro comienza a confiar en esa información que le llega a través de su mente
y deja de confiar en la palabra de Cristo. Y lo que pasó fue que se llenó de miedo y se hundió Pedro, comezón dice. La fe era el canal por el cual Pedro hubiese podido seguir caminando por encima del agua para llegar a su Señor. Pero la incredulidad era la pared que lo separaba de él. Por eso Cristo lo reprendió diciendo: hombre de poca fe, ¿tú dudas? ¿Por qué dudaste? ¿Qué duda es esa? Unos segundos antes Pedro había manifestado una gran fe, pero ¿saben cuál es el problema, hermano? Que la fe se alimenta de Cristo. La fe se alimenta de las palabras de Cristo. Hace unos momentos Pedro estaba caminando bien, ahora se hunde porque la fe que se alimenta de las palabras de Cristo fue puesto en duda por un pensamiento que tuvo. ¿Qué nos enseña esto con respecto a nuestra vida espiritual? Que mientras vivas por la fe te mantienes cerca de Cristo. Y siempre que te mantengas cerca de Cristo, tu vida espiritual va a estar vigorosa y saludable. Si tu alma comienza a languidecer es porque no estás viviendo una vida de fe. Cuando vas a tomar tu decisión, tú consultas primero a tus pensamientos antes que consultar a los principios que Cristo ha establecido en tu palabra. Y es tan fuerte la influencia de los sentidos y del pensamiento y de tu corazón que te engaña, y que tus deseos ejercen sobre tu vida, que a través de ellos la mundanalidad comienza a entrar en tu corazón. ¿Qué cosa es un mundano, hermanos? Un mundano es aquel que vive a la luz del tiempo y no de la eternidad. Un mundano es aquel que a la hora de tomar una decisión, él calcula cómo va a afectar su vida aquí y ahora, no en la eternidad. Él no mira otra cosa. El espiritual es aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cualquier decisión que ese creyente vaya a tomar, él consulta primero cómo va a afectar su vida espiritual y la del reino. Y recuerda que en la misma medida en que permitimos que la mundanalidad entre a nuestro corazón, en esa misma medida decae nuestra piedad y nos alejamos de Cristo. Porque Cristo no tiene nada en sí mismo de apetecible a los deseos carnales, hermano. Dice Isaías 53:2 que Cristo no tuvo un gran parecer en él, ni hermosura. No vino Dios hecho hombre en un hombre esplendoroso, grande, que la gente lo animara, que le iluminara los ojos. Mira qué hombre ese. Dice, no había parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Fíjense ustedes. Dios vino en forma de un hombre común, sin atractivo. Así que no hay más que dos opciones: o estás viendo al mundo en su verdadera dimensión a través de los ojos de la fe, o lo estás contemplando por tus sentidos y deseos. Hay dos opciones nada más. Si estás haciendo lo primero, entonces te alejas del mundo y te acercas a Cristo. Pero si en cambio estás viendo al mundo con los ojos de la cara, te aseguro que el mundo será para ti más apetecible y Cristo cada vez más odioso. Y decaes espiritualmente. Dice Martín Lutero en uno de sus sermones: Cristo no es oro ni prestigio, no es poder terrenal. Si lo fuera, tendría muchos amantes. Para decirlo en pocas palabras, Cristo no es nada de lo que el mundo considera apetecible. De esto se desprende que el que ama el dinero y la gloria podrá ser un oidor de la palabra, pero aquí se le dice con toda claridad que no es capaz de guardarla. El que ambiciona el poder y busca renombre entre sus semejantes, el que corre tras diversiones y delicias y todo lo placentero de esta vida terrenal, no ama a Cristo. Y al final la imagen que Cristo ofrece es tan repugnante que todo el mundo se aparta de él y la aborrece. En otras palabras, hermanos, o tú amas a Cristo o amas al mundo. No puedes amar a dos personas al mismo tiempo. No puedes tener dos señores. No puedes tener dos dioses. O tienes a Cristo o tienes al mundo. Por eso Cristo en una ocasión dijo que se manifestaría a los creyentes y no al mundo. Porque el mundo está tan entregado a la satisfacción de sus deseos y las glorias terrenales y a las cosas que le dice su corazón, que si el mundo no ve riquezas, deleites y honores, no ve nada.
Así que mientras el creyente se mantenga desinteresado de tales cosas, su comunión con Cristo será sin reservas y su vida espiritual será floreciente. No podemos amar a dos señores. O tú amas a tus deleites o amas al mundo, o amas a Cristo. En la misma medida en que le da cabida a esas cosas en su corazón, en esa medida verá a Cristo como un estorbo para su vida. Debiéramos preguntarnos por qué nos hemos alejado de Cristo si Cristo es tan hermoso. No en su condición física como vino al mundo, sino en sus atributos. Porque Cristo es hermoso para el alma, y cuando el alma mira deleites y placeres, adultera en su corazón a ese Cristo hermoso. El corazón se va detrás de otros amantes, y la Escritura dice que no se puede amar a dos. Y te puedes preguntar, ¿cómo puedo yo luchar con mis deseos y por encima de ellos vivir por fe? Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos. Vimos la fe, ahora vamos a ver la meditación. Por medio de la meditación debemos incrementar nuestro conocimiento, nuestro asentimiento y nuestra confianza. Ya habíamos dicho que eso pertenece a la fe. Algunas personas se sienten perdidas cuando escuchan la palabra meditación, porque ahora lo que nosotros tenemos en nuestra mente como meditación es la meditación trascendental, la hindú, la meditación oriental. Una persona sentada en una flor de loto, en una habitación, diciendo alguna palabra rara, como un mantra una y otra vez, o haciendo un sonido lineal durante cierto y determinado tiempo, con los dedos así. Pero aquí no estamos hablando de este tipo de meditación. En realidad, todos nosotros meditamos en nuestra vida, para bien o para mal. Por ejemplo, vamos a suponer que su esposa quiere que usted le compre algo, quiere que usted le compre un adorno, y ella comienza a sacar cuentas y comienza a ver, por ejemplo, si es un adorno, dónde lo va a poner, en qué lugar de la casa, cómo lo va a poner para que cuando la visita llegue lo vea, es el adorno nuevo. Sencillamente ella está meditando. Ella ha centrado su pensamiento en un asunto y le da vueltas a ese asunto. Eso es meditar. Por eso, hermanos, meditar en hebreo viene de una raíz que significa rumiar. ¿Saben? Los animales rumiantes, que es como la vaca, por ejemplo, comen la hierba, le sacan la parte de sus nutrientes, vuelven a sacar la hierba hacia su cavidad oral, la vuelven a masticar y se la vuelven a tragar. Luego la vuelven a sacar y se la vuelven a masticar y se la vuelven a tragar. Eso es rumiar. Y en la Escritura encontramos muchos textos que nos hablan de la enorme importancia de esta actividad en los hijos de Dios, de rumiar, de meditar. Por ejemplo, hermanos, tenemos en el Salmo 1, versículos 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová esto es su delicia, y en esa ley medita. Recuérdense la raíz hebrea, rumia. Vuelve una y otra vez a masticarla. En la ley de Dios, de día y de noche. También, por ejemplo, vemos en el Salmo 4, versículo 4, dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y así podemos encontrar otros salmos, el 19, versículo 14, el 63, 5 y 6, el 77 del 12 al 15, el 119, el 27. En estos pasajes, hermanos, encontramos a salmistas enseñando a meditar en la persona de Dios, en la obra de Dios y en la ley de Dios. En vez de estar meditando en otras cosas, dicen los salmistas: pon a Dios ahí y rumia en su persona, en su ley y en su obra. Para hacer esto, tenemos que hacer algo. Y es que tenemos muchos pensamientos que se meten en nuestra mente para tratar que no meditemos en lo que tenemos que meditar. Entonces, hay una cosa que tenemos que hacer,
dice que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Cómo debemos hacerlo? La palabra cautivo enseña a aprisionar. Toma tu pensamiento que no está adecuado con la ley de Dios, aprisionalo, hazlo preso, prisionero, y mételo en la cárcel y tráelo delante del trono de Dios. Y cuando el salmista hacía eso, él trataba de entender cómo esas verdades afectaban su vida práctica, cómo el meditar en Dios afectaba su vida práctica. Dice el Salmo 103, del 1 al 2, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y escuchen, hermanos, dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque cuando tú comienzas a tener un pensamiento que no lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo, te hace olvidar los beneficios. Y lo único que hace es pensar en eso. Te olvidas de los beneficios. ¿Qué llevó a ese hombre a bendecir a Dios? Él estaba meditando los beneficios que había recibido de Dios. Cuando David meditaba en la ley de Dios, entonces consideraba sus propios caminos para ver si estaba en el buen camino. Por ejemplo, en el Salmo 119, 15 dice, en tus mandamientos meditaré. ¿Para qué? Para considerar mis caminos. Yo quiero preguntarte, mi querido hermano, ¿tú meditas en Dios para ver si estás andando en sus caminos? ¿Piensas en Dios, en su obra y en su ley para ver si estás andando en sus caminos? ¿Cuáles son tus meditaciones? Lo mismo ocurría cuando el salmista contemplaba la grandeza de Dios a través de la creación. Y nosotros podemos meditar en las obras de Dios, no solamente en la ley de Dios, sino en las obras. Por ejemplo, dice el Salmo 8, 3, 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando yo veo lo que tú hiciste con tus manos, me pregunto, ¿cómo tú puedes tener misericordia de mí? Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y yo estoy pensando en esto. Si Él murió por todos, luego todos murieron. Una buena manera de pensar, ¿verdad? Hermano, no olvides estas cosas. En la misma medida en que tú medites en esas cosas, en esa misma medida va a crecer tu conocimiento y confianza en Dios. En otras palabras, tu fe se acrecentará y te acercarás a Cristo. Eso lleva a una batalla campal contra tus otros pensamientos que te van a llevar a meditar en cosas que no te aprovechan. Dice Henry Scudder, digiere, implanta y transforma el conocimiento espiritual obtenido en la palabra de Dios y en sus ordenanzas en verdadera vida y sustancia para el alma, cambiándote y confirmándote en ella. De modo que la voluntad de Dios revelada en su palabra y la tuya vienen a ser una sola, escogiendo y deleitándose en las mismas cosas, pero solo a través de la meditación. El Hijo de Dios, que durante el día acostumbra no mantener sus pensamientos lejos del cielo por mucho tiempo, el Hijo de Dios que convierte las cosas simples de la vida diaria en motivo de adoración y gratitud, el Hijo de Dios que ve en un atardecer la grandeza de su Señor, el Hijo de Dios que termina sus devociones meditando en la manera en que la palabra leída se puede aplicar en su vida, pasará por la misma experiencia que el salmista en el Salmo 104. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva, dulce será mi meditación en él. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo describe Pablo su vida de creyente? Como una vida de fe, hermanos. En primer lugar,
porque esa vida se inició a través de un acto de fe en Cristo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice Pablo. En segundo lugar, porque él continuaba viviendo en ese mismo contexto de fe, una fe que se alimentaba de dos verdades en la que Pablo meditaba: Cristo me amó y Cristo se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice: todo lo que yo vivo es en la fe del Hijo de Dios. Y esa fe se alimenta de dos grandes verdades: Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él no estaba diciendo simplemente que Cristo murió por los pecadores. Pablo no era arminiano, hermano. Algunos dicen: es que Cristo murió por el mundo entero y yo puedo vivir como me da la gana, que Cristo murió por mí. Así piensan los católicos. Pero Pablo no estaba hablando de eso. Él dice: Cristo me amó a mí y se entregó por mí. Y Cristo compró allí arrepentimiento, fe y regeneración para mí. No pienses que Cristo murió en la cruz y como tú creíste fuiste salvo. No, Cristo te salvó. ¿Y sabes por qué decimos que Cristo es nuestro Salvador? Porque Cristo murió en la cruz. Él estaba comprando literalmente para Él un pequeño grupo de personas llamados los elegidos de Dios. Y le estaba dando fe, arrepentimiento, regeneración y todas las gracias. Y cuando nosotros negamos esas doctrinas, estamos quitando a Cristo de la salvación. Pero cuando no crecemos en esa gracia, también estamos echando por tierra todo lo que Cristo compró en la cruz para nosotros. ¿Saben lo que ocurre cuando nuestros pensamientos no son llevados al Calvario? Que entonces comenzamos a dejar de comprender lo que significa deleitarse en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Debes alimentar tu fe con esas verdades. Estás pasando por un periodo de decadencia espiritual. Mira los remedios. Dios nos ha prometido sanidad, pero solo en el contexto de estos remedios. Recuerden que no es fácil. Tiene cura, pero no es fácil. En primer lugar, ocúpate en conocer cuál es el estado de tu alma. En segundo lugar, ocúpate en sacar a la luz cuál es la causa en la que te encuentras. En tercer lugar, ocúpate en sacar a la luz cuál es la causa en la que te encuentras. Disculpe, hermanos. En tercer lugar, confiesa esa causa inmediatamente ante el trono de la gracia de Dios. En cuarto lugar, ocúpate en mortificarla adecuadamente. Dale muerte, enfréntate a ella. En quinto lugar, pero por encima de todas las cosas, esfuérzate por profundizar en tu comunión con Cristo y por alimentarte continuamente de Él. Porque sólo así vas a participar de la vida abundante que Cristo compró para ti. Mis hermanos, este es el último domingo del año. Preferimos terminar este domingo con la serie de la decadencia espiritual. ¿Saben por qué? Sugiriéndole a toda la iglesia evangélica de la gracia que haga una resolución y un compromiso con su Dios. No puede haber circunstancia en este mundo que te aleje de tu Señor. Todas las cosas de este mundo son pasajeras, hermano. Crisis, hambrunas, enfermedades, dificultades, problemas con los demás, todo eso es pasajero. Pero si tú has creído en Jesucristo, nada de eso te va a quitar tu relación con Él. Haz un compromiso con el Señor Jesucristo. No dejes de caer tu alma. Vivas en Cuba, donde quiera que vivas. Aférrate de tu Señor, porque no tienes derecho a otra cosa. La constitución del alma del creyente está en las Escrituras y no le da derecho a ningún creyente, por ninguna situación que esté pasando, a languidecer espiritualmente y a no comprometerse con la expansión del reino. Andar como un zombie espiritual, como si no hubiera vida en él. Eso en ninguna parte de la Biblia nosotros lo vemos. Cuando Dios hizo el mundo, hizo a Cuba, hizo a los cubanos, y tienen las mismas demandas delante de Dios que todas las demás personas de este mundo.
¿Qué derecho tienes tú para andar mal delante de tu Dios? Yo tampoco. Mi Cristo murió por mí, transformó mi vida y transformó mi corazón. Olvidarse de eso es traicionar la más hermosa de las verdades de este mundo. Quiera Dios que no se te olvide. Ven en este nuevo año con el compromiso de no languidecer, sea cuales sean las circunstancias. Cuando estés perdiendo tu paciencia, ven delante del trono de la gracia y pide fe, porque el mismo Dios que te regala la fe para creer en Él puede suplirla abundantemente. Y podemos decir también que Él siempre ha sido fiel para con nosotros. En todas las situaciones en las que hemos estado, nunca hemos dejado de ver la gracia y la mano salvadora de Cristo. Muchas veces de maneras tales que no podíamos entender cómo fue que llegaron a nuestra mano y a nuestra vida. Confía en tu Señor. No decaiga tu fe y tu vida espiritual. Céntrate en lo que tienes que centrarte. Y haz una resolución verdadera por ser un creyente que emane luz. Y que ayude a expandir el reino de Dios en este mundo. Para aquellos que no lo conocen puedan tener la misma dicha que tú, que vas camino hacia la ciudad celestial. Porque aquellos que no tienen a Cristo, y si tú estás en esta mañana y no tienes a Cristo, dice la Biblia que tú estás sin esperanza y sin Dios en este mundo. Tú puedes que creas en Dios, en algún Dios, estás sin Dios porque hay un solo Dios verdadero. Los demás son dioses falsos. Aún los que tú tienes en tu corazón y en tus deseos son dioses falsos que gobiernan tu vida, que no sirven para nada. Y que el final de tenerlos como Dios es muerte. Solamente el Dios verdadero te puede dar vida. Y puedes vivir con esperanza, hacia un camino de verdad. Así que te recomiendo que vengas a Él en arrepentimiento y fe y hagas las paces con ese Dios, que puede transformar tu vida y darte una fe verdadera, un arrepentimiento genuino y hacerte la persona que tú ni eres capaz de imaginarte que puedas llegar a ser. Como iglesia, hermanos, reconozcamos que no tenemos otra cosa que nuestro Señor Jesucristo, que todo lo demás es vano.